Cinebarra Nocturna con Sentido Social presenta Cineactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Muy buenas noches, soy Rafael Cardona y tengo mucho gusto en darle la bienvenida a Cineactualidad, el espacio de la Cinebarra Nocturna de programas con sentido social que le lleva a usted los temas relevantes y de coyuntura. Gracias por acompañarnos. Estoy aquí con Tere Aviña y con Luis Carreño y todos tenemos mucho gusto en estar con usted. Lo bueno también es noticia. Y comenzamos. Buenas noticias con Cineactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Cineactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Con Cineactualidad. Vence un hombre de 59 años a la diabetes tipo 2 que padeció durante 25 años. Le diremos en qué consistió el tratamiento que recibió y dónde se produjo este esperanzador avance de la medicina. Conmemora Francia los 80 años del día D, es decir, la fecha del desembarco de Normandía, que sentó las bases para derrotar a la Alemania nazi en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Platicaremos sobre este episodio de la historia con Miguel Ángel Sánchez de Armas, autor de Águila Mexicana, Alas Canadienses, un documental que narra espléndidamente la historia de Luis Pérez, un joven jalisciense que murió combatiendo para el Ejército Real Canadiense en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora estamos del otro lado del estudio, donde ya están listos mis compañeros Tere Aviña y Luis Carreño, a quienes una vez más saludo con mucho gusto. Adelante. Gracias, Rafa. Como siempre, un gusto trabajar contigo, con Luis Carreño y con todo el equipo que nos apoya. Y aquí en Cineactualidad entramos en contexto. Con Cineactualidad. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más importante del siglo XX. Se produjo entre 1939 y 1945, 6 años en los que Europa estuvo sumida en enfrentamientos protagonizados por dos grandes alianzas. Por un lado, las potencias del eje, con Alemania, Italia y Japón como principales naciones. Y por el otro, los aliados, con Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, entre otros. Desde el inicio de la guerra con la invasión de Polonia y las batallas encabezadas por los nazis hasta el fin del conflicto, hubo combates relevantes como Dunkerque, Stalingrado o Berlín, así como asesinatos masivos como el Holocausto o el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Se calcula que la Segunda Guerra Mundial cobró la vida de entre 50 y 70 millones de personas, entre ellas soldados de diversas naciones que combatieron a través de unidades militares conformadas por los ejércitos de cada país. Sin embargo, hay un sinnúmero de historias de hombres que se enlistaron en tropas ajenas al lugar que los vio nacer. Es el caso de Luis Pérez Gómez, el jalisciense que cruzó fronteras para ser reclutado por la Fuerza Aérea de Canadá, uno de los países beligerantes que formaron parte de los aliados. La historia relata que desde niño Luis soñaba con ser aviador. A sus 17 años era ya un gran deportista y además de sus estudios persistió en su idea de convertirse en piloto tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Primero es rechazado de la Fuerza Aérea Mexicana y después es deportado de Estados Unidos. En 1940, cuando el conflicto bélico llevaba un año en curso, emprende el viaje hasta Ottawa, Canadá. Ahí aprende inglés y sabe también que ese país preparaba pilotos,
por lo que su sueño se vio materializado 3 años después, cuando en agosto de 1943 es nombrado oficial piloto aviador. 10 meses después, y a sus 21 años, Luis Pérez tuvo la misión, junto con otros 27 pilotos, de ametrallar a las fuerzas alemanas en el norte de Francia. La proeza se convierte en un sacrificio para la batalla de Normandía y el mexicano muere tras ser derribado por los alemanes. Hoy, en el poblado de Sassy, yacen los restos del piloto jalisciense que falleció combatiendo para el Ejército Real Canadiense. Estamos en contexto aquí en Sí, mi Actualidad. Y antes de saludar a nuestro artista de cabecera, les invito a seguirnos en Instagram y en X como Sí, mi Actualidad. Ahora sí, vamos con Luis Carreño. Querido Luis, ¿cómo van tus divagancias y divergencias? Platícanos. Pues aquí estoy tratando de echar a volar esta caricatura sobre el documental que se hizo de Luis Pérez Gómez, este piloto mexicano que combatió en la Segunda Guerra Mundial, el mero día de... Es un documental que ya quiero ver. Yo también, sí. Va a estar buenísimo. A ver si el señor Sánchez de Armas nos lo facilita. Nos invita a verlo. Muy bien, Luis, muchas gracias. Pues así es, nos acompaña en el estudio Miguel Ángel Sánchez de Armas. Él es periodista, documentalista y catedrático universitario. Miguel Ángel cuenta con un doctorado en comunicación por la Universidad de Sevilla, experiencia que lo ha llevado a escribir libros especializados, así como la columna Juego de Ojos, que se publica en México, Estados Unidos, España y Centroamérica. Entre otras cosas, Sánchez de Armas es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Con él y con Rafa Cardona, regresamos. Sí, mi actualidad. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. No más de acordarme que no se cuidan su panchita me da cosa. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Para síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos y la terrible inflamación, Nesajar. no contaban con mi astucia. El ofertón del Dr. Simi es de martes a domingo y ahora tiene más productos. Sí, pregunta por el medicamento de especialidad que tu médico recetó y te puedes llevar 3, pero solo pagas 2. Hemos agregado más productos y de martes a domingo pagas 2 y llevas 3. Es el ofertón del Dr. Simi, solo de farmacias similares. Rigoberta Menchú nominó a Grupo por un País Mejor al Premio Nobel de la Paz 2024. Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el Grupo por un País Mejor. En el marco de la firma del convenio entre las fundaciones Rigoberta Menchú, del Dr. Simi y Simi Planeta, la activista guatemalteca afirmó que es momento de ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente. Y faltan 3 meses para conocer al ganador. Y para terminar bien el día, no te pierdas Simi Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Simibarra nocturna de programas con sentido social por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Tere Aviña te esperan. Sí, mi actualidad. Yo ya se lo había dicho a usted, está aquí Miguel Ángel Sánchez de Armas, quien es una persona muy cercana, por lo menos a los últimos 50 años de mi trabajo profesional, porque pues, él empezó muy niño, lo cual explica su apariencia rozagante, pero él no solamente es periodista, es catedrático y ahora ha ido desarrollando una faceta muy interesante de documentalista. Y ahora que se conmemoraron los días de aniversario de la invasión de Normandía
que marcó el fin de la guerra terrestre en Europa, por lo menos en ese frente, él encontró hace ya tiempo a un mexicano en aquella acción militar que, como todos sabemos, fue la más grande de la historia de la humanidad. Eisenhower movió el ejército más grande jamás conocido. Y a ver, Miguel Ángel, cuéntanos de este personaje que tú rescataste para el conocimiento del público. Fue piloto, pero no fue cualquier piloto, Rafael. Luis Pérez Gómez nació en Guadalajara y a los 17 años supo que él sabía que quería volar desde que era un niño porque hacía aviones. Pero a los 17 años se fue de la casa paterna y después de múltiples aventuras que se pueden ver en el documental, que no voy a detallar aquí, y obstáculos formidables. O sea, que no lo dejaban entrar a las escuelas, que no lo admitían. Quiso entrar a la naciente Fuerza Aérea Mexicana y por supuesto no le hicieron caso. Fue a Estados Unidos a enrolarse. No había ejército del aire en Estados Unidos, era el ejército de tierra que tenía los aviones. Lo arrestaron y lo echaron del país. Y luego no sabemos cómo. Sabemos que se une un Greyhound. No sabemos cómo cruzó la frontera y llegó a Canadá. En Canadá se enroló, a Ottawa se enroló en la Escuela Técnica Secundaria de Canadá, Ottawa Technical High School se llama, que es más bien preparatoria. Y ahí, en muy pocos meses, Rafael, aprendió el suficiente inglés como para poder usar los sistemas de transmisión entre los pilotos. En inglés si no sabes inglés no puedes ser piloto, punto. Y se ofreció de voluntario en la Real Fuerza Aérea Canadiense. En Ottawa se había establecido en aquellos años una escuela de entrenamiento para pilotos entre Canadá, la Gran Bretaña, Sudáfrica, Nueva Zelanda y no recuerdo si Israel. Porque el problema en ese momento de la Segunda Guerra Mundial no era la falta de aparatos, era la falta de pilotos. Entonces aparatos se veían muchos y las líneas de producción ya habían comenzado a sacar de las fábricas aviones monoplaza y bombarderos y biplazas y todo lo demás, pero no había pilotos. Entonces, en esa escuela se reunieron jóvenes de 62 nacionalidades, entre ellos algunos mexicanos, y entre esos mexicanos, Luis Pérez Gómez. Del 95% o más de los jóvenes de todo el mundo que se ofrecieron como voluntarios, del 100%, el 95% acabó en las tripulaciones de bombarderos, como navegantes, como copilotos, artilleros, o personal de tierra, meteorólogos o proveedores y todo lo demás. Pero que te dieran un Spitfire para que lo volaras, era que habías llegado al nivel óptimo de la excelencia aeronáutica. Un avión monoplaza al día de hoy solo puede ser operado por el personal más calificado. Entonces, porque vas solo y si pasa algo, no tienes quien te ayude, te equivocas, pues ahí. Y además son aviones muy caros, o sea, no les dan las llaves de un avión a cualquiera. Entonces este muchacho, imagínate, con 3 o 4 meses de aprendizaje en inglés, obtiene en los cursos de entrenamiento, y están los documentos que yo obtuve en mi investigación, me dieron el archivo de Luis Pérez Gómez en Ottawa, en el Archivo Nacional, las más altas calificaciones, los más altos, las mejores menciones de los instructores. Uno de ellos dice, este joven a lo mejor no habla 100% el inglés, pero el hecho de que haya venido solo a ponerse de nuestro lado y tenga tanto empeño y tenga esa personalidad, lo hace más que calificado para ser piloto de combate, piloto de Spitfire. Es decir, llegar a la cúspide, a la crème de la crème, para decirlo en otro cliché. Ese fue Luis Pérez Gómez, un muchacho de características extraordinarias, es un ejemplo. ¿Cómo viene esta cosa de que termine en el reclutamiento para la batalla o para el apoyo de Normandía? Tu escuadrón es trasladado a Inglaterra, a una base aérea la de Digby, me parece, en donde es renombrado Escuadrón 443. El 6 de junio del 45,
salen después de que es el único día en que hay condiciones más o menos favorables para el desembarco, que es una historia muy, muy padre, salen 156,000 hombres en 5,000 buques y de 100 pistas aéreas en el territorio de la isla de Gran Bretaña, salen 12,000 naves, bombarderos, cazas. 12,000 aviones. 12,000 aviones de todos tipos. Chicos, grandes. todos. Las primeras oleadas son los aviones grandes, los C-47, que van a depositar o van a arrojar a los paracaidistas que van a tomar los puentes y las carreteras que están más allá de la costa. Y después vienen los cazas y los bombarderos que van a saturar las defensas costeras alemanas en las 5 playas de Canal de Mancha. Todos nidos. Exactamente. Alemanes. Y luego los monoplazas que van a ser corridos de metralla para abrir el paso y defender a las tropas. Y en ese momento nos quedamos, porque ya vamos a la invasión, ya vamos a invadir Europa y vamos a hacer una pausa primero y luego seguimos con la guerra. El doctor Simi informa. ¿Sabías que 3 mexicanos han recibido el premio Nobel? Alfonso García Robles, el Nobel de la Paz en 1982, Octavio Paz, el de Literatura en 1990 y José Mario Molina, el de Química en 1995. ¿Y sabías que faltan 3 meses para conocer al ganador? Es un honor para México que el señor Víctor González, Dr. Simi, haya sido nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno, la máxima distinción que la Iglesia Católica otorga a un laico. Su Santidad, el Papa Francisco, le otorgó la orden por su trabajo altruista en favor de todos los mexicanos. Para terminar bien el día, no te pierdas Simi Actualidad, las buenas noticias que necesitas ver para descansar. Lunes y viernes a partir de las 23:35 horas en la Simibarra Nocturna de Programas con Sentido Social por la señal de Imagen Televisión. Rafael Cardona y Terea Viña te esperan. En Simisae crecemos para apoyarte a ti. ¿Eres mujer y has sido violentada? Ponemos a tus órdenes nuestra línea morada en el 800-911-3232. Opción 8, donde psicólogos expertos te atienden de manera gratuita los 365 días del año. La línea morada para brindarte asesoría y acompañamiento para ti que eres mujer. No más de acordarme que no se cuidan su panchita me da cosa. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! Para síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos y la terrible inflamación. Nesajar. No contaban con mi astucia. Simi Actualidad. Regresamos a Simi Actualidad y estas son las buenas nuevas. Con Simi Actualidad. Un hombre le ha dicho adiós a la diabetes tipo 2 que padeció durante 25 años. Y esto gracias a un tratamiento con células madre. Ocurrió en Shanghái, China, donde el paciente de 59 años dependía de múltiples inyecciones diarias de insulina, además de un trasplante de riñón. Sin embargo, en 2021, investigadores del hospital Changsheng le trasplantaron las células madre. Con ello, dejó la insulina los próximos 33 meses y ahora la diabetes parece haber desaparecido en gran medida. Simi Actualidad. Por primera vez en 10 años, la presencia de ballena sei es un hecho en aguas costeras de Argentina. Esta especie es la tercera ballena más grande del mundo. Puede crecer hasta 20 metros de largo y pesar hasta 31 toneladas. Biólogos e investigadores de ecosistemas marinos afirman que las ballenas sei han recuperado su población tras un siglo bajo amenaza de extinción. Además que se reproducen cada 2 o 3 años. Casos como este y otros más que le hemos presentado significan que ha dado resultados la Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas de 1946. Simi Actualidad. Los gases de efecto invernadero han disminuido de manera significativa gracias a los hidroclorofluorocarbonos, que son algunos de los gases que genera la industria y cuyo compuesto incluye cloro,
un elemento considerado nocivo para la atmósfera. Aún así, se prevé que su uso quede prohibido para el año 2040 y en su lugar desarrollen compuestos que no son dañinos para la capa de ozono. Esta buena noticia, revelada por expertos de la Universidad de Bristol en Inglaterra, implica el funcionamiento de los protocolos y acciones puestos en marcha a nivel internacional. Estas fueron las buenas nuevas. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Simi Actualidad, tanto en Instagram como en X. Y ahora acompáñeme, vamos con nuestro artista de cabecera, Luis Carreño. ¿Cómo vas, Luis? Bien, mi Tere, ya pude aterrizar esta caricatura con el tema del documental sobre el gran piloto mexicano que brilló fuera de México, pues cuando lo quiso hacer aquí no fue admitido en la escuela de aviación. Así es, y desafortunadamente él ya no pudo aterrizar, como tú dices. Yo sí, tú sí pudiste. Muchas gracias. Gracias, Luis. Vamos con Rafa Cardona y con nuestro invitado. Muchas gracias. Bien, pues una buena nueva para el siglo fue el desembarco de Normandía. Bueno, y a Luis, al personaje que ahora nos ocupa, ¿qué le pasa a Luis? Sale con todos los 12,000 y luego... Sale con todos, su escuadrón, el 443, que se hizo muy famoso, establece una pista de aterrizaje provisional ya en costas, en territorio francés, y desde ahí empieza a operar misiones hacia el interior del continente. Luis va en diversas misiones a partir del 6 en la tarde hasta el día 16. O sea, durante 10 días está operando. Entonces Luis, con su escuadrón, él estaba en el ala azul del escuadrón 443. Eran 5 jóvenes pilotos que salieron en diferentes misiones. El día 16, Rafael, en la mañana, a las 8 de la mañana, tuvieron un llamado para interceptar a unos cazas que finalmente no aparecieron. Y por la tarde, ya a punto de retirarse, les ordenan que vayan a inspeccionar encima de Caen, en el cielo de Caen, el posible arribo de una pequeña escuadrilla de la Luftwaffe. Y se van los 5 aviones. Luis con otros 3 suben, pasan de las nubes sobre Caen, 2 se quedan abajo en movimiento circular a la espera. Y cuando salen de las nubes, resulta que no era una pequeña escuadrilla, que eran muchos cazas alemanes, eran Focke-Wulf 109, que aparentemente venían del frente soviético a reforzar. Ya se habían dado cuenta los alemanes 10 días después de que esto iba en serio. Y entonces Luis y sus compañeros, que tenían 200 horas de vuelo o 150 horas de vuelo, es decir, eran muy abusados, eran unos chavos, pero tenían muy poca experiencia todavía y menos en combate aéreo. Y se enfrentan con unos alemanes que venían del frente soviético, endurecidos, muy capaces, además con aviones muy superiores, que era el Focke-Wulf 109, ¿no? Le decían el pájaro carnicero. Y ahí a los 3 se los echaron pues en muy pocos minutos. Uno de ellos sobrevive, se echa en paracaídas, eventualmente la resistencia lo rescata y regresa a la base. Pero Luis no tuvo esa suerte. Luis se acabó la metralla de sus 4 ametralladoras Browning. La capacidad de estas ametralladoras es como de 1 minuto de fuego continuo, ¿no? Es un avión muy bueno, pues ya tenía el Spitfire más avanzado, el Mariner, pero no puede contra el ataque. Ese avión fue el que ganó la batalla de Inglaterra. Ese avión. El Spitfire, de alas curvas, de alas redondas. Exactamente, sí, un avión muy avanzado para su época. Pero el Focke-Wulf pues, era su par en esto. Pero además es un muchacho que no tiene tanta experiencia. Entonces yo pienso que lo sobremaniobraron y una versión es que quiso saltar y el paracaídas abrió, otra es que cayó con su avión, pero cae y se estrella en las inmediaciones de un pequeño poblado que se llama Sassy. Unos habitantes de ahí corren al avión a ver si pueden ayudar, encuentran los restos de Luis desde luego, pero hacen algo extraordinario. Sacan los restos porque sabían que la Gestapo se los iba a llevar.
en busca pues de algún mapa o de alguna información de inteligencia que recibiera, y se lo llevan a Sasi, que está a unos cientos de metros del campo, al pueblito, y ahí lo depositan en una tumba en el anexo de la iglesia de San Protasio y San Gervasio, que es la iglesia del pueblo, y le ponen un nombre francés. Y luego le hacen una ceremonia y dicen, pues aquí se murió el tío fulano, o alguien, alguno de sus parientes. Y gracias a eso se conserva el cuerpo de Luis. ¿Tiene alguna inscripción que le dé categoría de héroe defensor a este hombre? ¿O nada más dice aquí está nada muerto más, y sepultado? Quizá la vayamos a ver, está la fotografía. Nada más dice Flight Officer L. Pérez Gómez, Canadian Air Force. Pero los habitantes de Sasi le tomaron a este muchacho un amor extraordinario. Es Le Aventure Mexicain. Es un héroe de la localidad. Y con los años, en un episodio también maravilloso, le pusieron Plas Pérez Gómez. Vea usted el documental que hizo Sánchez de Armas, porque pues con ese apellido tenía que meterse en asuntos militares, ¿no? Militares, y como periodista volaba, y como el apellido andaba con las armas, y ya le vamos a poner a usted ahí cómo puede por la red encontrar el documental. Miguel Ángel, gracias. Gracias a ti. Gracias, y ojalá que este héroe mexicano pues se lleve bien más allá. Mientras tanto, vamos a ver qué tiene para ti el señor Luis Carreño. Es un ejemplo. Vamos a ver qué tiene. Pues llegó el día de entregar esa caricatura. ¡Qué barbaridad! ¿Qué te parece el Spitfire? ¡Qué maravilla, Luis! Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Salió un poquito viejo, pero... El avión no. De ese tiempo suficiente. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. No sabes cómo te lo aprecio. Al contrario, mucho gusto, ¿eh? Gracias. Muy interesante esto de... Bueno, pues le agradecemos a usted, sobre todo, que nos haya acompañado y que haya visto esta maravillosa obra de don Luis. Gracias, Sánchez de Armas, y hasta la próxima. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Breve historia de la discapacidad del señor Víctor González, Dr. Simi. 1. Víctor González, Dr. Simi, tenía todo. Éxito empresarial, material y emocional. Estaba construyendo una mansión en la mejor playa de la Riviera Maya. Pero el 12 de febrero de 2008, a causa de la enfermedad, tuvo que dejarlo todo. Lo material ya no era lo más importante para él. ¿De qué servía si no lo podía disfrutar? Después de años de dolor intenso, encontró cómo sufrir menos y lo hizo ayudando aún más a los que menos tienen, principalmente a las personas con discapacidad. Eso le ha permitido ser feliz y encontrar paz en el corazón. 2. Fue nominado 2 veces al Premio Nobel de la Paz, esperando que este 2024 sí lo ganemos. Por lo tanto, Víctor González, Dr. Simi, recomienda ayudar a su prójimo para encontrar paz y felicidad verdaderas. Propuesta de Grupo por un País Mejor para ayudar a las instituciones de beneficencia. 1. Consideramos que los que tienen recursos deben ayudar a los que menos tienen. 2. Actualmente, solo se permite donar 7% de la utilidad de las empresas y también de las personas físicas. 3. Consideramos que este porcentaje debe aumentarse, por lo menos a 25%, para que las empresas o personas físicas puedan ayudar más a las fundaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, alcohólicos, enfermos de cáncer, enfermos de SIDA,
niños de la calle, etc. Siempre y cuando sean donatarias autorizadas. 4. Será obligación de la Secretaría de Hacienda, por medio del Servicio de Administración Tributaria, SAT, verificar que estos donativos se manejen correctamente. Atentamente, Víctor González, Dr. Simi.